En el corazón del África Occidental, oculto entre las dunas abrasadoras del más enorme de los desiertos, existe un reino olvidado habitado por tribus milenarias que aseguran proceder de una estrella, de la que conocían detalles siglos antes de que la ciencia moderna la descubriera. Estas personas viven en acantilados escarpados, tallando sus casas en la roca, ocultos bajo máscaras que parecen conferirles poderes y recluyéndose durante semanas desde la infancia para pasar a ser adultos. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, vamos a conocer con más detalle Mali, una tierra con ríos que desaparecen y los edificios de barro más grandes del planeta, un país remoto y poco conocido en el que los gemelos y las serpientes son venerados como si fueran dioses. Una enigmática nación que mantiene tradiciones tan provocadoras como el Jerewol, un festival ancestral que algunos describen como un Tinder tribal, en el que cientos de hombres se maquillan y compiten durante días para ser elegidos, a veces incluso como amantes, por las mujeres que los observan, sin importar si ya están casadas. Un país con una de las poblaciones más jóvenes del planeta, donde la media supera los 6 hijos por mujer, debido en parte a que aquí la poligamia es legal y ampliamente practicada, hasta el punto que hay hombres con decenas de esposas a la vez, y a que existen tradiciones como el intercambio de esposas o comunidades donde las mujeres eligen en secreto a sus futuros maridos. Presta atención y no te pierdas este vídeo, ya que te aseguramos que viajar por Mali y descubrir las curiosidades de uno de los lugares más baratos del planeta te sorprenderá. ¡Empezamos! En un remoto rincón del África Occidental, escondido entre las dunas del Sahara, el desierto cálido más grande del planeta, se encuentra Mali, un país de historia milenaria, paisajes extremos y tradiciones que parecen suspendidas en el tiempo o sacadas de otra realidad. Con una superficie de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, casi el doble de España o un poco más que Francia, Mali combina vastos desiertos, ríos que desaparecen en la arena y valles donde la vida es casi un imposible. El Sahara maliense no es solo el más grande del mundo, sino también uno de los más hostiles. Sus dunas se extienden durante miles de kilómetros y el calor puede ser tan intenso que los viajeros se desorientan en cuestión de horas. Sin embargo, este desierto extremo no ha impedido que el ser humano encuentre formas de sobrevivir y comerciar. Todavía hoy, las caravanas de sal atraviesan sus arenas como lo hacían siglos atrás. Transportadas principalmente en camellos, estas caravanas recorren rutas antiguas que conectan los oasis con los pueblos del sur y del delta interior del Níger. Algunos de estos viajes pueden durar semanas, y los cargamentos de sal, esenciales para la alimentación y la conservación de alimentos, se convierten en verdaderos tesoros en las aldeas más alejadas. Una curiosidad llamativa sobre estas caravanas es que algunas de ellas siguen utilizando técnicas ancestrales. Los nómadas calculan la ruta guiados únicamente por las estrellas y por marcas discretas en las dunas, sin mapas modernos ni GPS. Además, cada caravana tiene rituales propios para pedir protección a los espíritus del desierto antes de partir, una tradición que se ha mantenido viva a pesar de la modernización en otras partes del país. La sal, además de su valor económico, tiene un significado simbólico. Representa la resistencia y la conexión entre las distintas comunidades del Sahara y del Sahel. La sal en Mali no es solo un condimento más, para ellos es un pilar de la vida y la supervivencia. Gracias a ella, se conservan alimentos básicos como pescado, carne o cereales, permitiendo que las familias y los pueblos del desierto puedan almacenar provisiones durante meses en un entorno donde el calor extremo y la escasez de agua complican la vida cotidiana y harían que los alimentos se estropearan por completo en cuestión de horas, si no estuvieran protegidos por la sal. Además, la sal ha sido durante siglos, también por ello una moneda de cambio, utilizada en trueques para adquirir ganado, telas o herramientas, convirtiéndose en un símbolo de riqueza y prestigio, más importante probablemente en esta región durante siglos que el oro o las piedras preciosas. Si te ha sorprendido el increíble valor que dan a la sal en este fascinante país, no olvides dejarnos un buen like ahora, no te cuesta nada, y es la mejor manera de ayudar a Mundo sin Censura para seguir trabajando cada semana y ayudarte a descubrir el mundo como en ningún otro lugar.
Gracias. Para las comunidades del Sahara, cada bloque de sal transportado por las caravanas es mucho más que un recurso económico, una pequeña joya que conecta los oasis, los ríos y los pueblos dispersos a lo largo de este vasto desierto, que parece infinito, y les ayuda a sobrevivir en uno de los territorios más extremos del planeta. Y es que el calor del Sahara es tan extremo que incluso los ríos más importantes de Mali parecen desaparecer debido a ello. Es por ello que aquí el río Níger, que serpentea desde Guinea hacia el interior del país, experimenta un fenómeno sorprendente. Sus aguas se infiltran en las arenas y desaparecen parcialmente en ciertos tramos del desierto, un fenómeno que ocurre especialmente durante la estación seca, cuando el caudal disminuye y el agua se filtra en el lecho arenoso, creando la sensación de que el río se evapora o desaparece. Para algunos es como si se lo tragase la arena. Este efecto no significa que el río haya desaparecido por completo, sino que sus aguas siguen fluyendo bajo la superficie y reaparecen kilómetros más adelante, a veces formando lagunas temporales u oasis que alimentan la vida de plantas, animales y comunidades humanas. Para los nómadas y los pastores del desierto, conocer dónde reaparecen estas aguas subterráneas es vital para sobrevivir. Gracias a siglos de experiencia, muchos de ellos saben dónde excavar pozos y cómo anticipar los movimientos de los cursos de agua, lo que convierte al conocimiento local en un recurso tan valioso como la sal que transportan. En este entorno tan extremo, la necesidad de sobrevivir ha llevado a pueblos como los Dogon a leer el cielo durante siglos, descifrando la posición de las estrellas para orientarse, planificar rutas y asegurar su subsistencia. Tanto es así que, según sus relatos y registros orales, ya conocían detalles sobre una estrella que la ciencia descubriría mucho más tarde. Según sus creencias, los seres humanos somos descendientes de dioses provenientes de esa estrella, una conexión que explica en gran medida este conocimiento y ha sorprendido a los científicos. Una realidad, la de esta misteriosa tribu, una de las más enigmáticas del mundo, que pronto descubriremos con más detalle. Mali limita con Níger, Burkina Faso, Senegal, Mauritania, Argelia y Costa de Marfil, en una región conocida como el Sahel. Este nombre proviene del árabe sahil, que significa orilla o borde, porque esta franja geográfica se encuentra justo en el límite entre el desierto del Sahara al norte y las sabanas africanas al sur. El Sahel ha sido siempre un territorio de transición, donde el clima, los ecosistemas y las culturas cambian rápidamente, convirtiéndolo en una encrucijada de imperios, rutas comerciales y civilizaciones milenarias. A pesar de su vasto territorio, la población de Mali se concentra principalmente en torno al río Níger, uno de los más grandes de África, que serpentea desde Guinea hacia el interior del país y forma un delta interior vital para la agricultura y la vida de millones de personas. La densidad de población es baja, no por falta de nacimientos, sino por la dureza del entorno, que obliga a la adaptación constante. De hecho, Mali es uno de los países con más hijos por mujer del mundo, con una media de casi 7 hijos, y también uno de los más jóvenes del planeta, con una edad media de la población de alrededor de 17 años. Esta fertilidad extrema tiene sus razones. En una tierra donde la mortalidad infantil y la escasez de recursos son altas, tener muchos hijos es visto como una garantía de supervivencia familiar. Además, la poligamia sigue siendo una práctica común y aceptada socialmente, especialmente en las zonas rurales, donde un hombre puede tener varias esposas y una numerosa descendencia. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre? La poligamia en Mali no es solo una herencia de la tradición islámica, sino también una estrategia ancestral para reforzar los lazos comunitarios y aumentar la fuerza de trabajo familiar. En muchas regiones del país, cuantos más hijos tenga un hombre, mayor es su prestigio social y su influencia dentro del clan. Por eso, el matrimonio temprano y la presión por formar familias numerosas no solo están bien vistos, sino que se consideran un signo claro de éxito. Para conseguir más esposas, muchos hombres participan en prácticas tradicionales de dot o dote, donde el número y la calidad del ganado o bienes ofrecidos a la familia de la novia pueden marcar la diferencia entre ser aceptado o rechazado. En algunas zonas, los jóvenes recorren cientos de kilómetros a través del desierto del Sahara y del Sahel, enfrentando tormentas de arena, calor extremo
y la constante amenaza de quedarse sin agua, solo para llegar a los mercados de ganado más grandes y completar estas alianzas matrimoniales. Estas travesías, aunque peligrosas, forman parte de la tradición y reflejan la determinación de las familias para asegurar su continuidad y supervivencia en un entorno tan exigente. Esta explosiva juventud y alta fertilidad tienen también mucho que ver con que, aunque la mayoría de la población practica el Islam, las necesidades de supervivencia en un entorno extremo, junto con prácticas milenarias como la poligamia y la importancia de la familia extensa, ayudan a mantener esta realidad en la que pronto entraremos en detalle. Durante la época colonial, Mali formó parte de Sudán francés, integrado dentro del vasto imperio colonial francés en África Occidental. Esta etapa dejó una profunda huella en la organización administrativa del país y consolidó el francés como idioma oficial. Aunque en la vida cotidiana predominan lenguas tradicionales como el bambara, fulani o songhai, que reflejan la riqueza étnica y cultural del territorio. Antes de la colonización, Mali ya había sido el corazón de grandes imperios africanos, como el Imperio de Ghana, el Imperio de Mali y el Imperio Songhai, que dominaron siglos de comercio, educación y cultura en el oeste del continente. La religión mayoritaria es el Islam, practicado por más del 90% de la población, un legado que se remonta a los comerciantes y eruditos que llegaron a la región entre los siglos XI y XVI, difundiendo la fe a lo largo de las rutas comerciales del Sahel y del río Níger. Este Islam convive con antiguas tradiciones locales y creencias ancestrales, creando una fusión cultural única que sigue influyendo en la vida social, los rituales y las festividades de las comunidades malienses hasta hoy. En estas tierras extremas, culturas únicas han florecido durante siglos, desde los pueblos Dogon, guardianes de una cosmología ancestral, hasta los Bororo, que celebran rituales como el Yerewol, donde el amor, la belleza y la tradición se entrelazan en medio del desierto. Puede resultar extraño que en un país mayoritariamente musulmán como Mali existan prácticas que parecen ir mucho más allá de lo que comúnmente se espera del Islam. Por ejemplo, aunque el Corán permite tener hasta 4 esposas, en ciertas comunidades maliense hombres de poder, líderes locales y chamanes pueden tener decenas de esposas como una extensión de su estatus social y su capacidad de mantener familias numerosas que aseguren la supervivencia y la cohesión del clan. Estas relaciones polígamas no son solo un asunto de deseo personal, sino también una estrategia que fortalece los lazos comunitarios y garantiza fuerza laboral suficiente para enfrentar los desafíos del entorno. Otra realidad que puede parecer sorprendente es el intercambio de esposas entre familias o clanes. Aunque no es una práctica generalizada, en algunos poblados de Mali se organiza como un acuerdo formal de matrimonio y convivencia, destinado a reforzar alianzas, lazos familiares y la cooperación entre clanes. Estas uniones son reales, con convivencia efectiva y obligaciones mutuas, y pueden incluir arreglos de poligamia o reparto de esposas dentro del clan, dependiendo de la reputación y la posición social de cada familia. No se trata de un trueque temporal ni de un préstamo pasajero de mujeres. Cada relación es duradera y reconocida dentro de la comunidad, funcionando como un mecanismo de cohesión social, apoyo mutuo y supervivencia, en un entorno donde la colaboración entre familias es vital para enfrentar los desafíos del desierto y la escasez de recursos. Además, en ciertas tribus, algunas mujeres tienen la posibilidad de elegir amantes en secreto, sin que esto sea necesariamente contrario a la estructura patriarcal o a las leyes locales. Esta elección puede ocurrir durante rituales específicos o festivales tradicionales, donde la discreción permite que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus relaciones afectivas. Un ejemplo fascinante de esto se encuentra entre los Bororo, un grupo nómada del Sahel, durante uno de los festivales más coloridos y controvertidos del planeta, el Yerewol. En este evento, los hombres se maquillan, se visten con túnicas y joyas, y compiten entre sí mediante cantos y danzas, mientras las mujeres observan, evalúan y eligen a sus compañeros, incluso decidiendo libremente quién puede convertirse en su amante o pareja, desafiando en gran medida las normas habituales de género en la región. Los Bororo son pastores nómadas que recorren el Sahel con sus rebaños de vacas cebú,
siguiendo los ritmos de las lluvias y las rutas del pasto. Se distinguen por su elegancia, su orgullo y una estética profundamente arraigada. Para ellos, la belleza es una forma de identidad, y el modo de vestir, moverse o hablar forma parte del honor personal y del linaje. Una curiosidad: entre los Bororo, mirarse demasiado en un espejo o mostrar arrogancia por el aspecto físico está mal visto, pero no durante el Yerewol, donde la vanidad se convierte en un arte sagrado. Este ritual anual de cortejo, que en Níger convoca a miles de personas, en Mali se mantiene más íntimo y local, lejos de las cámaras y el turismo. En campamentos apartados, al final de la estación lluviosa, los Bororo se reúnen para celebrar su versión del Yerewol, una ceremonia donde los hombres se maquillan, se adornan y bailan durante horas para atraer la atención de las mujeres. En un país mayoritariamente musulmán y conservador como Mali, este festival resulta casi subversivo. En las comunidades Bororo, sin embargo, forma parte de una tradición milenaria que coloca a las mujeres en el centro de la elección amorosa. Ellas son quienes observan, comparan y deciden. A diferencia del resto de la sociedad maliense, donde el matrimonio suele estar marcado por acuerdos familiares y normas religiosas, aquí son las mujeres quienes eligen libremente a su amante o compañero, incluso aunque ya estén casadas. Es una costumbre que para muchos resulta controvertida, pero entre los Bororo se considera una expresión natural del deseo y la libertad femenina, un recordatorio de tiempos antiguos donde las reglas del amor no estaban dictadas por la religión, sino por la naturaleza y el espíritu del clan. Durante el Yerewol, los hombres se convierten en protagonistas de un espectáculo de belleza y resistencia. Pasan horas maquillándose con pigmentos naturales de arcilla roja, ocre o carbón, delineando sus ojos y labios para resaltar lo que su cultura considera rasgos de seducción: ojos grandes, nariz fina, dientes blancos y sonrisa brillante. Se visten con túnicas coloridas, collares y abalorios de concha, mientras sus cuerpos se mueven en la danza yaake, un canto hipnótico que combina gracia, energía y sensualidad. El baile no es improvisado. Cada gesto, cada mirada, cada paso tiene significado. Los hombres mantienen una sonrisa constante. Mostrar los dientes blancos es símbolo de pureza y abren exageradamente los ojos para exhibir su vitalidad. Algunos incluso beben brebajes tradicionales elaborados con raíces o hierbas locales que actúan como estimulantes naturales para soportar la fatiga del baile bajo el sol del Sahel. Durante horas e incluso días, las voces resuenan, los tambores marcan el ritmo y el polvo del desierto se mezcla con el perfume del sudor y la arena. Y entonces llega el momento crucial. Las mujeres, vestidas con sus mejores telas, caminan lentamente frente a las filas de hombres. Observan, comparan, murmuran entre ellas hasta que una de ellas se decide. Toca suavemente el brazo o la mano del hombre elegido, y con ese gesto silencioso comienza una nueva historia. A veces un romance breve, otras una relación que dura toda la vida. El Yerewol, en Mali, no es solo un ritual de amor. Es también un acto de resistencia cultural. Para los Bororo, mantener viva esta tradición es una forma de reafirmar su identidad nómada y su independencia espiritual frente a la homogeneización del mundo moderno y las presiones religiosas. Aquí, donde casi toda la nación se rige por la ortodoxia del Islam, un pequeño grupo de pastores sigue recordando que la belleza, el deseo y la libertad también son sagrados. Antropólogos y viajeros que han sido testigos de este ritual hablan de una experiencia casi surrealista, un Tinder tribal, donde no hay pantallas ni algoritmos, solo miradas, música y valentía. Y aunque el Yerewol maliense no tenga la magnitud del que se celebra en Níger, posee una intensidad humana única, porque sucede lejos del público, dentro de comunidades cerradas, donde la pasión y la tradición se viven con la misma naturalidad que el sol y el polvo del Sahel. Seguramente te sorprenda saber que la realidad más impactante de este documental está a punto de llegar, pero antes de ello aprovechamos para preguntarte, ¿qué te parecería observar a miles de mujeres eligiendo a su amante en público? ¿Serías capaz de maquillarte y bailar durante horas para conseguir el amor de una de ellas? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este país? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este cada semana y a hacer crecer esta comunidad.
Además, nos encanta leerte y te vas a sorprender con lo que opinan otras personas que están viendo lo mismo que tú. Gracias. En el fondo, el Yerewol sigue siendo lo mismo que fue hace siglos. Una celebración del amor como fuerza vital, del cuerpo como lenguaje y de la mujer como símbolo de elección y poder. Una ventana ancestral a un mundo donde, por unas noches, las normas se suspenden y la belleza dicta su propia ley. Pero los Bororo no son la única etnia que conserva rituales y tradiciones extraordinarias. Si observamos con atención la riqueza cultural de las tribus de Mali, uno de los pueblos más fascinantes y enigmáticos es sin duda el Dogon, cuyos conocimientos, ceremonias y cosmovisión los convierten en una de las comunidades más extraordinarias del planeta. Los Dogon son una tribu milenaria que posee conocimientos astronómicos sorprendentes. Según su tradición, los seres humanos descienden de los Nomo, deidades anfibias que bajaron de la estrella Sirio, conocida también como la estrella más brillante del cielo nocturno. Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno y forma parte de un sistema estelar binario, es decir, está acompañada por otra estrella llamada Sirio B. Lo sorprendente es que los Dogon también conocían la existencia de esta estrella compañera mucho antes de que la ciencia moderna pudiera detectarla, hace apenas unos siglos. Gracias a la observación cuidadosa del cielo y a su tradición oral, desarrollaron un conocimiento astronómico avanzado, que incluía la posición, el movimiento y la influencia de Sirio y su compañera, algo que resultó totalmente confirmado por la astronomía moderna únicamente en tiempos recientes. Estos conocimientos probablemente fueron esenciales para su supervivencia en uno de los entornos más extraordinarios y extremos de la Tierra, el Sahel y los acantilados de Mali, donde el clima es extremo, con sequías prolongadas y temperaturas que oscilan entre frío nocturno y calor abrasador durante el día. La comprensión de los ciclos estelares les permitió planificar la agricultura, los cultivos y los rituales de cosecha, asegurando que pudieran subsistir en estas condiciones tan duras. En su vida cotidiana, los Dogon viven en aldeas cuidadosamente organizadas, a menudo situadas en laderas y acantilados que protegen de invasiones y del clima extremo. Su vestimenta es sencilla. Los hombres suelen usar taparrabos o telas ligeras, mientras que las mujeres llevan faldas y telas adaptadas al calor. En muchas ocasiones no utilizan ropa interior, siguiendo tradiciones antiguas que priorizan la comodidad y la adaptación al entorno. La vida diaria combina la agricultura, la cría de ganado y el trabajo comunitario, con rituales y ceremonias que mantienen la cohesión social y espiritual. La cosmovisión Dogon se refleja de manera notable también en sus máscaras, utilizadas en ceremonias y danzas rituales. Para los Dogon, estas máscaras no son meros adornos. Ellos creen que les confieren poder y protección espiritual, conectándolos con los espíritus ancestrales y los Nomo. Las formas de las máscaras son extremadamente variadas y simbólicas. Algunas representan animales, otras rostros humanos estilizados, y muchas contienen elementos geométricos que aluden a estrellas y constelaciones. Una curiosidad es que ciertos modelos solo pueden ser usados por hombres iniciados, y los movimientos y gestos durante las danzas buscan transmitir la fuerza de los antepasados y el cosmos. Gran parte del poder y conocimiento de los Dogon se desarrolla desde la infancia y la juventud temprana. Como parte de su rito de paso a la edad adulta, los jóvenes Dogon, normalmente entre 11 y 15 años, se recluyen en cuevas sobre acantilados durante días e incluso semanas, en completo aislamiento y silencio absoluto. Esta iniciación solitaria, conocida como Sigi, no solo pone a prueba su resistencia física y mental, sino que también les permite conectarse con los espíritus, aprender secretos ancestrales y adquirir lo que consideran habilidades místicas y una profunda sabiduría espiritual, preparándolos para integrarse plenamente en la vida adulta de la comunidad. Durante este tiempo, los jóvenes se alimentan únicamente de hierbas, raíces y agua ritual, viviendo en condiciones austeras que refuerzan su disciplina, concentración y conexión con lo sagrado. Cada día en estas cuevas o chozas sagradas es un paso más en su preparación, enseñándoles a interpretar señales de la naturaleza, escuchar los mensajes del viento y de las estrellas, y a comprender la compleja cosmología que guía la vida de los Dogon.
Dentro de la cosmovisión Dogon, los gemelos ocupan un lugar extraordinario y sagrado, diferente de lo que ocurre en otras culturas. Se cree que descienden directamente de los dioses, actuando como guardianes de la comunidad, portadores de suerte, protección y energía vital. Esto les confiere un estatus especial desde su nacimiento y explica por qué los nacimientos múltiples son celebrados con rituales y ceremonias muy específicos, considerados manifestaciones de lo divino. En la visión Dogon, no todos los humanos comparten esta conexión directa con los dioses. Los gemelos son vistos como intermediarios entre el mundo espiritual y la vida cotidiana, lo que los hace especialmente venerados y protegidos. En algunas aldeas Dogon, las serpientes son veneradas y conviven cerca de las casas y los campos, especialmente en ritos relacionados con la fertilidad, la protección de los cultivos y la armonía con la tierra. Algunas de estas serpientes son venenosas, pero los Dogon las manejan con respeto y cuidado, creyendo que su presencia alerta sobre peligros o anuncia eventos importantes para la comunidad. Consideran a estos animales como guardianes de secretos ancestrales y símbolos de poder, capaces de transmitir mensajes entre el mundo espiritual y el terreno. Por estas razones, la magia, las fuerzas sobrenaturales y la interacción con lo invisible no solo son aceptadas, sino que forman parte integral de su vida diaria, enseñando desde pequeños a respetar y leer las señales de la naturaleza y de lo sagrado. La forma de vida de los Dogon está íntimamente ligada a su entorno, muchas veces tan sorprendente como ellos, ya que sus casas y almacenes se construyen sobre acantilados llamados Bandiagara, una región de escarpes y mesetas que ofrece seguridad, vistas panorámicas y protección natural contra el calor extremo. Las cuevas en los acantilados funcionan como espacios refrigerados, refugios contra la sequía y el calor, y lugares estratégicos para el almacenamiento de alimentos y provisiones. Vivir en estos acantilados también les permite vigilar los alrededores, protegiéndose de invasores y animales salvajes. Estas viviendas no son las únicas construcciones llamativas de Mali. El país también es famoso por sus edificios de barro, algunos de los más altos y espectaculares del mundo. La ciudad de Djenné, Patrimonio Mundial de la UNESCO, alberga la Gran Mezquita, considerada la construcción de barro más alta del planeta, con más de 25 metros de altura. Este templo no solo es un centro religioso, sino también un ejemplo del ingenio arquitectónico de los malienses, capaces de adaptar el barro y el adobe a construcciones resistentes y bellas que perduran durante siglos. Además de la Gran Mezquita, otros pueblos de Mali también conservan edificaciones de barro impresionantes, como casas comunales, almacenes y torres defensivas que combinan funcionalidad con estética. Estos edificios, construidos con técnicas tradicionales, ayudan a regular la temperatura interior, protegen de las lluvias y ofrecen un espacio comunitario central para la vida social y religiosa de las aldeas. Pero si existe una ciudad en Mali que cualquier viajero debería conocer, esa es la legendaria Tombuctú, uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes del planeta. Conocida como el lugar donde el conocimiento estaba siglos adelantado a Europa, Tombuctú fue durante siglos un centro de comercio, cultura y saber en África Occidental. Durante la Edad Media y el periodo del Imperio de Mali, la ciudad llegó a albergar decenas de universidades y escuelas coránicas. Algunas fuentes mencionan más de 12 grandes centros de aprendizaje que atraían a estudiantes de toda África y del mundo islámico. Allí se estudiaban astronomía, matemáticas, medicina, derecho y filosofía, mucho antes de que muchas de estas disciplinas fueran enseñadas en Europa. Además de ser un centro académico, Tombuctú era un punto crucial de comercio en el mundo, ya que aquí se intercambiaban oro, sal, esclavos y tejidos, y sus calles se llenaban de mercaderes, escribas y viajeros que traían libros, conocimientos y noticias de lugares remotos. Sus bibliotecas privadas y manuscritos islámicos eran tan valiosos que muchas permanecieron escondidas o custodiadas en casas particulares, preservando saberes que superaban en complejidad a los de muchas ciudades europeas de la época. Los manuscritos de Tombuctú, escritos en árabe y lenguas locales como el Songhai o el Tamashek, abarcan temas religiosos, científicos y literarios, incluyendo tratados de matemáticas, astronomía, poesía y derecho islámico. Curiosamente, algunos de estos textos
muestran observaciones astronómicas y cálculos matemáticos que estaban cientos de años adelantados a lo que se enseñaba en Europa medieval, lo que convierte a la ciudad en un verdadero tesoro de la humanidad. A día de hoy, aunque Tombuctú ha perdido gran parte de su antigua gloria, todavía conserva mezquitas históricas, casas de barro y vestigios de sus bibliotecas, recordando a los visitantes su papel como puente entre África, el mundo islámico y el conocimiento universal. Como estás viendo, Mali contiene un paisaje cultural y arquitectónico único, donde la vida, la religión, la astronomía y la adaptación al entorno extremo se entrelazan de maneras sorprendentes. Probablemente sea por todo esto que el país es conocido como el país de las leyendas y los cuentacuentos. Sus tradiciones milenarias, sus rituales y sus creencias en lo sobrenatural crean un entorno donde lo extraordinario y lo cotidiano conviven, formando historias que han pasado de generación en generación. En ciertas épocas del año, los pueblos y ciudades de Mali se transforman en auténticos escenarios de narrativa viva. Los cuentacuentos, a menudo vestidos con túnicas azules o de vibrantes colores para ser reconocidos, recorren las calles, plazas y mercados, relatando historias que mezclan mitos, enseñanzas morales y relatos de héroes ancestrales. Sus voces resuenan al ritmo de tambores y flautas, mientras el sueño dorado de las dunas cercanas parece acompañar cada relato, y los oyentes, sentados en círculo o de pie, se sumergen en un mundo donde la realidad y la leyenda parecen fundirse. Estas representaciones no solo son entretenimiento, son también un vehículo de memoria cultural, una manera de transmitir conocimientos sobre la naturaleza, la astronomía, la historia y las reglas sociales en uno de los países más desconocidos pero también fascinantes del continente africano y del mundo, un territorio donde la imaginación y la realidad se encuentran, donde los secretos de los ancestros aún influyen en la vida moderna. Si has llegado hasta aquí, seguramente te interese descubrir cómo llegar y disfrutar al máximo de Mali, explorando de primera mano sus paisajes, tradiciones, leyendas y las historias que aún relatan los cuentacuentos en plazas y aldeas. Desde Mundo Sin Censura, hemos investigado y ahora te resumimos todo lo que necesitas saber para vivir esta experiencia única. Llegar a Mali desde América generalmente requiere un vuelo con escala, normalmente en Europa o África Occidental, mientras que desde Europa hay vuelos directos desde París, Bruselas o Madrid hacia la capital, Bamako. Los visitantes deben solicitar un visado antes de viajar, excepto algunos países africanos que cuentan con acuerdos especiales. Mali es considerado uno de los países más baratos para viajar en África, una gran noticia si viajas con presupuesto ajustado. La moneda local es el franco de África Occidental, que se mantiene relativamente estable frente al dólar americano. Un dólar equivale aproximadamente a un franco de África Occidental a 650 francos, aunque el cambio puede variar ligeramente. El idioma oficial es el francés, aunque en la vida cotidiana se hablan lenguas locales como el bambara, el fulani o el songhai. Viajar por Mali es posible mediante autobuses, taxis compartidos y vuelos internos, aunque el transporte puede ser limitado fuera de las grandes ciudades. La seguridad es un aspecto importante a considerar, ya que debido a tensiones políticas, conflictos armados en el norte y ataques esporádicos de grupos armados, se recomienda viajar acompañado y preferiblemente con guías locales experimentados, evitando desplazamientos nocturnos o áreas fronterizas conflictivas. En cuanto a alojamiento en Bamako, una habitación doble en un hotel de gama media cuesta aproximadamente entre 20 y 30 dólares por noche, mientras que una cena para 2 personas en un restaurante local puede rondar entre 10 y 15 dólares, dependiendo del lugar. Entre las rutas y excursiones más interesantes se incluyen el recorrido por los acantilados de Bandiagara para conocer los pueblos Dogon, las visitas a los mercados de Bamako y sus festivales culturales, y explorar las antiguas ciudades de Tombuctú y Djenné, famosas por sus edificios de barro y su historia milenaria. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este vídeo haya sido tan interesante para ti como lo ha sido para nosotros, y que te haya ayudado a descubrir Mali, una de las naciones más enigmáticas del planeta. Si es así, no dudes en dejarnos un buen like y un comentario. Es la mejor manera de ayudarnos a seguir trabajando para traerte cada semana contenidos tan fascinantes como este, o como este vídeo que ahora puedes ver.
para descubrir otro de los lugares más fascinantes del planeta. Pincha en él. Lo vas a disfrutar.